¿Cuántas veces habremos llegado a fantasear con la idea de que Shakira y Alejandro Sanz pudieran haber estado juntos? Esa química, eso que hemos visto a través de los videoclips, de los conciertos, cómo se notaba, que daba la sensación que había algo más. Pues dudas despejadas, porque el propio Alejandro Sanz ha hablado de todo eso y salta a la vista de que, además lo dice, había química. Podía haber sucedido algo. Él cuenta por qué no sucedió. Y fue por una tercera persona. Y no precisamente Gerard Piqué. Como siempre, espero que os guste el vídeo. Sabéis que podéis comentar todo lo que queráis. Con eso me ayudáis muchísimo. Espero que os guste, que me dejéis vuestros me gustas. Y os quiero hacer una propuesta para traer más contenido al canal. No solo Shakira, aunque sé que es lo que más os gusta, pero hablamos de música. Y como ya sabéis, y lo veis cada día en todos mis vídeos, es que podemos hablar de algo que yo conozco muy bien, aparte de Shakira, y es Michael Jackson. Aprovechando ese biopic que ha sido el estreno el día 22, el biopic más visto, con más recaudación en la historia de todos los biopic musicales, evidentemente, porque así se llaman las películas que tratan sobre la vida de un artista. Así que me encantaría hacer ese tipo de contenido, pero quiero saber si vosotros lo veríais, porque claro, hacer contenido para que nadie o muy pocos me vean, así que dejádmelo en comentarios. Os dejaré una pequeña encuesta para saber si queréis o no. Vamos con Alejandro Sanz y Shakira. Alejandro Sanz desvela por primera vez la verdad sobre su química con Shakira. Ella tenía novio. Eso es el gran titular. Bueno, antes de eso también os quiero traer un par de vídeos para que veáis, por si no los habéis visto, sobre una entrevista que también ha dado Shakira. Pero Alejandro Sanz ha protagonizado una de sus entrevistas más personales. Se ha sentado en un programa que tenemos en Antena 3, una de las cadenas que tenemos en España, hablando con Jordi Évole. Ha hecho un recorrido bastante íntimo de su vida, más o menos, no solo hablando de lo personal, sino también de lo artístico. Ha sido grabado entre Nueva York y Washington. Es una entrevista, la verdad es que sin filtros, porque ha hablado de absolutamente todo. Ha repasado momentos mejores y peores de su vida. Ahora mismo no está del todo bien. Sabéis que hace poco, imagino que lo sabéis, que se ha separado de su última mujer. Ahora vuelve a tener novia. Y tiene incluso varios hijos, cada uno de ellos de una mujer distinta, cada uno vive en un lugar distinto, pero si hablamos y nos centramos en lo que muchos queréis saber, es Shakira. ¿Realmente él hubiera tenido algo con ella? ¿Ella quería haber tenido algo con él? Esas especulaciones se remontan a hace bastante tiempo, hace 20 años, en el 2005, cuando los dos se juntaron para hacer La Tortura. Ya en ese videoclip todos dijimos, madre mía, qué calentito que está este videoclip. La química se notaba a leguas, no solo en ese videoclip, sino también cuando los hemos visto juntos en un escenario. Y ahí empezaron esos rumores, esas especulaciones de que, ¿y si estaban juntos? Incluso hace poco, cuando vimos esta nueva canción, también dijimos, y yo lo dije, me echo la culpa, me encantaría que estuvieran juntos, aunque sí también sé que cuando tienes un muy buen amigo y mezclas lo que no tienes que mezclar y metes en el agujerito lo que no tienes que meter, pues a veces esas amistades se estropean. Y es precisamente también lo que Alejandro Sanz ha dicho en esa entrevista, aunque yo creo que él si hubiera tenido algo. Me gustaría también que le preguntaran a Shakira sobre esa posibilidad. Durante años ninguno de los dos había hablado sobre eso hasta ahora, que le han preguntado directamente a Alejandro Sanz. Igual es que nadie le había preguntado. Bueno, sí les habían preguntado, pero ninguno había dicho nada.
es el presentador el que saca el tema, evidentemente, en esa entrevista, le recuerda esa complicidad que había entre los dos y lejos de esquivar esa pregunta, responde pues bastante con naturalidad, sin dramatismos, reconoce que existía una conexión entre los dos, pero también deja claro que se tradujo en una relación simplemente profesional y que son muy, muy amigos, y así lo ha dicho en reiteradas ocasiones la propia Shakira. Pero claro, el motivo que él da, el que él explica, dice que es que los dos tenían pareja. Bueno, los dos tenían pareja. Vamos a ver el vídeo para que vosotros mismos lo escuchéis, la manera en que lo dice, porque a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. También recuerda que Shakira estaba en ese momento con Antonio de la Rúa, que además ellos también eran amigos, Alejandro y Antonio. Eso parece ser que fue el motivo de la situación sentimental que existía en ese momento, sobre todo por parte de Shakira, y esos eran los límites de esa historia que finalmente no fue. Lejos de lamentarlo, incluso Alejandro Sanz reflexiona un poco sobre aquel momento, explica que el hecho de no haber cruzado esa línea entre la amistad, el amigo fiel, amigos de los dos, que le ha permitido que entre ellos exista ahora mismo esa amistad tan sólida que tienen, que se basa en el respeto y sobre todo en el cariño mutuo. Una amistad que él mismo considera especialmente valiosa y que, como él mismo opina, podría no haber sobrevivido si las cosas hubieran sido de otra manera, como yo acabo de decir. Para él, esa conexión que mantienen los dos ahora mismo es una de las amistades más bonitas que ha construido en toda su vida. Y así, es más, la propia Shakira lo ha dicho en muchas ocasiones. Pero es que el presentador le sigue insistiendo, ya un poco casi irónico, ¿no? Con mucho tono de humor, sobre si quedaba algún tipo de tensión entre los dos, porque claro, sí, en el pasado pues no habéis tenido nada porque había ahí como una barrera que sí, se llamaba Antonio de la Rúa, pero sí, a día de hoy sigue existiendo eso, porque él lo dice así, que si no hubiera estado Antonio de la Rúa, igual otra cosa hubiera pasado. Pero es tajante ahora mismo, dice, no existe ningún componente romántico en la relación que tienen actualmente. Al contrario, los dos se han convertido esa amistad, esa historia, en una complicidad marcada por las bromas, por la confianza, por la cercanía entre los dos. En ese año 2005 seguramente hasta recordáis un vídeo que el propio Alejandro Sanz subió a redes sociales, donde no estaban grabando el videoclip, estaban charlando, tomándose un agua con Misterio, y se ve esa complicidad que hay entre los dos, Alejandro Sanz haciéndole preguntas, ella respondiendo. Seguro que sabéis qué vídeo os digo porque lo hemos traído al canal. Pero en ese entonces las circunstancias personales de los dos eran muy diferentes. Es más, no solo Shakira estaba con Antonio de la Rúa, sino que Alejandro Sanz acababa de separarse de Jady Mitchell, que es la madre de uno de sus hijos, concretamente una de sus hijas, Manuela, y poco tiempo después una nueva relación con Raquel Pereira, con quien además también formaba una familia, y por su lado Shakira estaba con esa relación más que consolidada con Antonio de la Rúa, que, como sabéis, no solo tenían esa relación personal, sino también profesional. La historia entre ellos, como también todos sabemos, terminó, además, unos años después de ese año 2005, con esa ruptura mediática, y luego ya sabemos todo lo que vino después. Vamos a ver este pequeño vídeo para que lo escuchéis directamente a él, pero no solo lo escuchéis, fijaos en cómo habla, en cómo se mueve. Para nada. Pero es que nadie se lo explica. Bueno, pues sí. Vamos a ver. Hay un feeling, tío, que joder, que os miráis y cuando yo os he visto tocando... Bueno, feeling no digo yo que no hubiera, pero ella tenía su novio. En aquella época... Era Antonio, de la Rúa. De la Rúa, el hijo del presidente argentino. Que era amigo también, ¿sabes? O sea, Antonio. Claro. Lo hubiese entendido. Yo creo que Antonio, tú se lo explicas. Le dices, mira, oye, mira, Antonio. No creo que lo hubiera entendido.
Fijaos, la manera, es que por eso os he dicho, la manera en que él lo dice, afirma, vamos, no se corta, en decir, sí, había feeling, como diciendo, si no hubiera estado Antonio de la Rúa, vamos, otro gallo hubiera cantado, es más, hasta le da a entender, bueno, si, oye, si hubierais tenido algo igual, Antonio, bueno, eso está claro que no, es en plan de broma. Mira, No, pero de la además- Rúa. Me estoy dando para la Rúa. ¿Qué va? No sé. O sea, ella tenía esto, yo también tenía pareja. Entonces. No. Y ahora te digo una cosa, casi lo agradezco porque la amistad que tenemos es una de las cosas más bonitas. Ya no hay tensión sexual, ya... Por supuesto que no la hay, nosotros siempre, siempre estamos con las bromas y todo esto. Eso sería incesto, no sé cuánto. Pero agradezco mucho que no pasara por eso, porque realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada. Más claro imposible. En aquel momento sí que hubiera pasado si no hubieran tenido pareja, pero él mismo, como yo bien he dicho, no tuvieron nada. A día de hoy tampoco sigue existiendo ese feeling y seguramente Shakira también agradece no haber tenido nada con Alejandro Sanz, porque a veces es mucho más valioso, no, ¿qué digo a veces? Es mucho más valioso tener una buena amistad con alguien, porque a veces, bueno, hay un refrán español que no lo voy a decir porque suena un poco feo, pero donde metas la olla y lo que sigue. Y creo que es muy verídico. Shakira ha dado una entrevista. No os la he traído porque es completamente en portugués. Y bueno, más o menos dice lo que yo os traje en una entrevista que os traje hace pues un par de vídeos, más o menos, una entrevista inédita, escrita completamente por Shakira, donde dice más o menos lo que ha dicho en esta entrevista. Siempre quise hacer algo con Anita porque habla de esa colaboración y creo que ella también siempre quiso hacer algo conmigo, así que para mí es un orgullo y un honor cantar con ella. No sabemos, porque le preguntan si estará Anita con ella en ese escenario de Río de Janeiro, que es dentro de poquitos días, el próximo día 2 de mayo. Y ella, pues, habla de la colaboración, pero no habla si finalmente estará o no estará. Está prometiendo cosas hermosas para ese próximo concierto, que va a entregar... vamos, lo máximo. Ya se están viendo cómo lo están preparando. Es inmenso ese escenario que le están haciendo, porque el próximo sábado la vamos a tener en ese concierto gratuito, donde además ella no lo ha hecho a través de sus redes sociales, pero sí que tras conocer lo que sucedió, ese trágico accidente que también os lo traje al canal, donde ha fallecido una persona que estaba trabajando montando ese escenario, a través privadamente sí que ha emitido un comunicado lamentando lo que había sucedido. Es más, en el momento que se conoció esa noticia, ella no puso absolutamente nada a través de redes sociales, una manera también de cómo mantener un silencio, ¿no?, por un fallecimiento en algo que de alguna manera ella tiene algo que ver. Me podéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas, que espero que evidentemente os haya gustado el vídeo. ¿Y qué os ha parecido lo que ha dicho Alejandro Sanz? ¿Sincero? ¿No sincero? ¿Os parece bien que realmente no hayan tenido nada, pero os creéis que sí hubieran tenido? Como siempre, os espero ver en el próximo vídeo.